Imagínate por un momento un mundo donde el poder religioso y político se entrelazan en una danza peligrosa, donde un solo hombre puede decidir el destino de una nación o de un Mesías. En el corazón de la Judea del siglo I, dos figuras dominaron este escenario: Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que sellaron el destino de Jesús de Nazaret. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? ¿Qué los llevó a conspirar contra el hombre que cambiaría la historia del mundo? En este vídeo, te llevaremos a un viaje profundo y revelador a través de la vida, las intrigas y el legado de Anás y Caifás, hasta el momento en que sus nombres se desvanecieron en la historia. Prepárate para descubrir secretos que han resonado durante siglos, respaldados por textos bíblicos, evidencias históricas y un análisis que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Comencemos con Anás, una figura que, aunque destituida de su cargo oficial, nunca dejó de mover los hilos del poder en Jerusalén. Anás, también conocido como Ananus o Ananías, hijo de Seth, nació alrededor del 23 o 22 a.C. y fue nombrado sumo sacerdote en el año 6 después de Cristo, por el legado romano Quirinius, justo cuando Judea se convirtió en provincia romana tras la deposición de Arquelao, etnarca de Judea. Este nombramiento no fue casual. Los romanos elegían a los sumos sacerdotes basándose en su lealtad y capacidad para mantener el orden, a menudo a cambio de sobornos o favores políticos. Anás, a los 36 años, asumió un rol que no solo implicaba liderar el culto en el templo de Jerusalén, sino también actuar como intermediario entre el pueblo judío y los gobernadores romanos. Su mandato oficial duró hasta el año 15 después de Cristo, cuando fue depuesto por el procurador Valerio Grato. Sin embargo, su destitución no significó el fin de su influencia. Como dice Lucas 3:2, en el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este versículo muestra que incluso después de ser destituido, Anás seguía siendo reconocido como una autoridad religiosa, un testimonio de su poder detrás de escena. ¿Por qué Anás mantuvo tanto poder? La respuesta está en su astucia política y su red familiar. Anás no solo era un líder religioso, sino también el patriarca de una dinastía sacerdotal. 5 de sus hijos, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y Anás el joven, ocuparon el cargo de sumo sacerdote en diferentes momentos, y su yerno Caifás fue el sumo sacerdote oficial durante el ministerio de Jesús. Esta familia dominó el sacerdocio como una élite aristocrática y, según el Talmud, no siempre con buena reputación. Un pasaje del Talmud declara: «Ay de la casa de Anás, ay de su siseo de serpiente, ellos son sumos sacerdotes, sus hijos son tesoreros, sus yernos son guardianes del templo, y sus sirvientes golpean al pueblo con varas». Esta crítica revela que la familia de Anás era vista como corrupta, rica e inescrupulosa, una percepción que añade capas de intriga a su historia. Caifás, cuyo nombre completo era José ben Caifás, entra en escena como el yerno de Anás. Nombrado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo por Valerio Grato, Caifás mantuvo el cargo durante un periodo inusualmente largo, hasta el 36 o 37 después de Cristo. Este tiempo prolongado sugiere que tenía una habilidad excepcional para mantener buenas relaciones con las autoridades romanas, especialmente con Poncio Pilato, quien lo mantuvo en el cargo durante su mandato como procurador. Caifás, al igual que Anás, pertenecía a la secta de los saduceos, un grupo religioso que negaba la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles o espíritus, lo que los ponía en conflicto con las enseñanzas de Jesús. Su papel como sumo sacerdote no era solo espiritual, también era político. Caifás presidía el Sanedrín, el consejo judío que actuaba como tribunal religioso, y su posición le daba autoridad para negociar con Roma, y mantener el delicado equilibrio entre el pueblo judío y sus opresores. El contexto histórico es crucial para entender a estos hombres. Judea en el siglo I era una región bajo tensión constante. Los romanos controlaban la provincia, y los sumos sacerdotes eran responsables de evitar revueltas que pudieran provocar represalias. Los saduceos, a los que pertenecían Anás y Caifás, eran pragmáticos, colaboraban con Roma para preservar su poder y mantener la situación tal como estaba, evitando cambios que pudieran poner en riesgo su autoridad o la estabilidad con los romanos. Sin embargo, el pueblo estaba dividido. Los fariseos, los esenios y los celotes, un grupo insurgente que buscaba expulsar a los romanos, representaban diferentes visiones para el futuro de Israel. En este caos, la llegada de Jesús, un maestro que atraía multitudes, sanaba enfermos y desafiaba la autoridad religiosa, fue vista como una amenaza directa al orden establecido. El Evangelio de Juan nos da una pista sobre cómo Caifás percibía esta amenaza. En Juan 11:47-50, después de que Jesús resucitara a Lázaro,
Los líderes religiosos se reunieron en el palacio de Caifás, preocupados por el creciente número de seguidores de Jesús. Caifás dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación». Estas palabras, aunque dichas con intenciones políticas, son descritas por Juan como una profecía inconsciente. Caifás, sin saberlo, estaba declarando el propósito redentor de la muerte de Jesús. Este pasaje no solo resalta el pragmatismo de Caifás, sino también la ironía divina. Un hombre que buscaba proteger su poder, estaba sin darse cuenta, cumpliendo un plan mucho mayor. La influencia de Anás y Caifás no se limitaba a sus cargos oficiales. Anás, incluso después de ser depuesto, seguía siendo una figura central en el Sanedrín. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, fue llevado primero ante Anás, lo que indica que su autoridad seguía siendo respetada, quizás incluso más que la de Caifás en ciertos círculos. Este interrogatorio preliminar, descrito en Juan 18, 19, 23, muestra a Anás cuestionando a Jesús sobre sus discípulos y enseñanzas. La respuesta de Jesús, desafiante pero calmada: «He hablado abiertamente al mundo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído». La valentía de Jesús fue notable, frente a un hombre que, aunque ya no era sumo sacerdote oficial, pero seguía siendo un titiritero en las sombras. El arresto de Jesús marcó el comienzo de un proceso que pondría a prueba el poder y la moralidad de Anás y Caifás. Después de ser interrogado por Anás, Jesús fue enviado a Caifás, quien presidía el Sanedrín, en una sesión que muchos estudiosos consideran ilegal por realizarse de noche y sin un proceso justo. Mateo 26, 57, 66 describe cómo Caifás buscaba desesperadamente pruebas para condenar a Jesús. Los testigos falsos presentados no lograban ponerse de acuerdo, hasta que Caifás, frustrado, le exigió directamente: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». La respuesta de Jesús fue clara y audaz: «Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Estas palabras, que afirmaban su identidad mesiánica, llevaron a Caifás a rasgar sus vestiduras y acusarlo de blasfemia, un delito que según la ley judía merecía la muerte. Este momento es fundamental, pero también revela la hipocresía de Caifás. Como saduceo, no creía en la resurrección ni en un Mesías que vendría en las nubes, pero usó la acusación de blasfemia para manipular al Sanedrín y justificar su agenda política. La decisión de condenar a Jesús no fue solo religiosa. Fue un cálculo para proteger el poder del sacerdocio y evitar una reacción romana ante un posible levantamiento popular. Sin embargo, los judíos no podían ejecutar a nadie sin la aprobación romana, por lo que Caifás envió a Jesús a Poncio Pilato, iniciando una serie de juicios que culminarían en la crucifixión. La relación entre Anás, Caifás y los romanos es clave para entender su motivación. Caifás, en particular, tenía una relación estrecha con Pilato, lo que explica su larga tenencia como sumo sacerdote. Según el historiador Flavio Josefo, Caifás fue destituido en el año 36 después de Cristo por Vitelio, el gobernador de Siria, al mismo tiempo que Pilato, lo que sugiere que su caída estuvo ligada a un cambio en la política romana. Esto indica que su poder estaba condicionado a la aprobación romana, y que sin ella, incluso un sumo sacerdote tan influyente podía perderlo todo. Aunque los registros históricos son escasos sobre las muertes de Anás y Caifás, las evidencias sugieren que Anás, nacido alrededor del 23 a.C., murió aproximadamente en el 40 después de Cristo, a una edad estimada de 63 años, probablemente de causas naturales, como enfermedades relacionadas con la edad o dolencias comunes en la época, dado que no hay menciones de una muerte violenta en fuentes confiables como Flavio Josefo. Caifás, cuyo nacimiento no está documentado con precisión, pero asumiendo que era más joven que Anás, habría fallecido alrededor del 46 después de Cristo, cerca de los 50 a 60 años, posiblemente por causas naturales como enfermedades infecciosas, problemas cardíacos o el deterioro propio de la edad. No existen registros históricos sólidos que detallen las circunstancias exactas de sus muertes, pero su declive político tras la destitución de Caifás en el 36 después de Cristo marcó el fin de su prominencia, dejando sus últimos años en relativo anonimato. La historia de Anás y Caifás representan el poder religioso y político que chocó con la nueva era que Jesús venía a inaugurar. Su historia es una mezcla de ambición, corrupción, miedo y pragmatismo político, que terminó con el sacrificio de un hombre cuya influencia perdura hasta hoy. Comprender a estos hombres nos ayuda a entender mejor el contexto en que surgió el cristianismo, y cómo las fuerzas humanas, con todas sus debilidades y errores, se cruzaron con un propósito divino. ¿Qué opinas de Anás y Caifás?
¿Crees que actuaron por miedo o por ambición? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres seguir explorando historias que han cambiado el mundo, suscríbete, activa la campanita y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Dios te bendiga.